¿De qué se tratan las mesas? ¿De qué se tratan las mesas? Las mesas es el estudio de la vida de Jesús. Si usted está aquí por primera vez y nunca ha asistido a una mesa, le cuento que las mesas se dividen en dos partes centrales, podríamos decir, en la mesa y la sobremesa. Siempre empezamos con un rompehielo, una dinámica, y después viene el mensaje. En esta serie que se llama La Última Semana de Jesús, vimos todos los días de la Última Semana de Jesús, los 7 días, 8 en realidad, porque nos repetimos hoy, porque es domingo. Partimos en el domingo de Ramos, ¿se acuerdan? La entrada triunfal, que en realidad era una entrada antitriunfal, y como que tratamos de ver algunas cosas más allá de lo lógico, más allá de lo que ya nos han mostrado en otras ocasiones, y tratamos de verlo con otra vista. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy, ¿qué día nos toca, amigos? Los que están más atentos, ¿qué día nos toca? Domingo. Nos toca el día domingo. Nos toca el día domingo. Pero este no es como el domingo anterior, porque el domingo anterior era el domingo de Ramos. Esta es la última semana de Jesús. Imagínense y posiciónense ya los que hicieron su podcast, ya saben cómo posicionarse en esta situación. Después de dar este mensaje, eso le iba a decir, se divide en otra parte que es la sobremesa, y la sobremesa es una parte distendida. Es decir, nosotros nos quedamos desde las 10:30, que termina más o menos la mesa, hasta las 12 en punto. ¿Y qué vamos a hacer en todo ese tiempo? Bueno, nos vamos a conocer, vamos a cantar karaoke y nos vamos conociendo con todas las personitas. Así que eso es lo bonito. Y usted me pregunta, ¿qué es lo más importante? ¿El estudio? Lo más importante es todo en las mesas, es todo. Es desde el estudio y también es lo que compartimos. Y siempre lo decimos y lo vamos a seguir diciendo, porque todos dicen, bueno, ahora vamos a pasar a la parte más importante, la palabra. La palabra hecha carne es la parte más importante. La palabra, cuando compartimos, cuando nos relacionamos, es decir, todo en esta iglesia es importante. ¿Ok? Eso quería decirlo, y ahí para que quede grabado y yo no me pueda arrepentir. Sus Biblias, necesito que me muestren sus Biblias, por favor. Porque vamos muy bien. Alexandra me muestra su celular. Esa Biblia no es válida en esta iglesia. ¡Ah! No, estoy bromeando. Sí, todo sirve, todo sirve. De hecho, yo siempre ocupo eso. ¿Quién más? Muéstrenme sus Biblias, sus cuadernos. Yo sabía que Pamela, la Pame, siempre hacía sus resúmenes. Entonces, bueno, la Pame ha estado un poquito más desconectada estos martes, pero supongo que ella sí mantiene haciendo sus resúmenes, ¿cierto? Porque se viene el quiz la próxima semana. Próxima. Sí. Sin palabras. Pasa palabra. Muy bien. Entonces, ya que tienen sus Biblias, ya que tienen sus cuadernos, vamos a llegar al final de la serie y usted va a tener su Biblia abierta en Marcos capítulo 16, versículo 1. El final del Evangelio de Marcos. Marcos termina en este capítulo. Mateo termina en el capítulo 28, pero Marcos no. Marcos es el Evangelio más corto, 16 capítulos, nada más. Pero hoy, amigos míos, hoy, si bien es una de las partes, yo diría que la central de este día, vamos a pensar muy distinto. No me juzguen. Les pido que no me juzguen. Les pido que cuestionen todo lo que yo voy a decir. Eso decía un profe de nosotros. Cuestionen todo lo que yo voy a decir. No me crean todo lo que yo voy a decir. Investiguen. Saquen sus propias conclusiones. Porque, ¿qué sucedió el domingo, chiquillos? Chiquillas, ¿qué sucede el domingo? ¿Alguien sabe? Levante su manito o desbloquee su micrófono y comente. La resurrección. La resurrección, ¿qué más? Samuelito iba a decir algo. La Isa dijo la resurrección, yo conozco esa voz, fue mi jefa de empaque. Se presentó con su círculo más cercano, o sea, con las Marías y con algunos de sus discípulos. Con las 3 Marías. Sí. con las Marías, dice, me dio risa eso. Y Samuelito iba a decir algo. No, iba a decir lo mismo que los chiquillos. La resurrección. Subieron los pasajes de la playa a Santiago. Eso muy bien. Nico Orellana, te echaba de menos, amigo. Qué bueno tenerte aquí. Bueno, este es el final de la serie y vamos a ver de qué se trata esto. Porque llegamos al final, al último día y el día más importante de toda la serie, porque es el domingo de resurrección, o también llamado
Pastor. Pascua. Domingo de Pascua. Domingo de Pascua. Gabriela dice la Gran Comisión. Voy a hacer una acotación. Nosotros en todo este estudio hemos estado viendo el Evangelio de Marcos, solamente el Evangelio y desde la vista del Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque es el primer Evangelio escrito. Nuestra Biblia no tiene un orden cronológico de acuerdo a cómo fue escrito, eso lo tenemos que saber. Porque, por ejemplo, la primera carta en ser escrita del Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? La primera carta escrita del Nuevo Testamento. Hechos. Primera de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, muy bien, Kevin, desde El Salvador, sacando la cara por El Salvador. Primera de Tesalonicense. Pero de los evangelios no fue escrito Mateo, después Marcos, Lucas y Juan. No, señores. Primero fue Marcos. Y se dice que es el evangelio más corto. Para nuestra mentalidad, a nosotros nos gustan harto los detalles. Nos hacemos preguntas que en otras culturas no se harían. No se harían en lo absoluto. Pero ellos, de hecho, tienen una mentalidad que entre más corto sea un relato, es más verídico, es más veraz. Entre más largo, más extenso, es que ya tiene mucha chaya y mucho chamullo. Eso es lo que dicen, ¿ok? No estoy diciendo, no me vayan a sacar de contexto, no, el Santiago dijo que los otros evangelios no sirven para nada porque son pura chaya. No, no, para nada. Solo estoy diciendo que el evangelio, que podría decirse el más acercado a ciertas realidades por su extensión, podría ser Marcos. Fue el primer evangelio escrito. ¿Por qué lo digo? Porque la Gran Comisión es de otro evangelio. ¿De qué evangelio? Si me ayudan. Mateo. ¿Cómo? De Mateo. Muchas gracias. Hoy Kevin está brillante. Mateo tiene la Gran Comisión. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que haré con... ahí le di color, ¿no? Era solamente para lucirlo. ¿Lo digo en griego? ¡Ah! Me lo voy a aprender para puro quebrar. No. Ok, pero ese es el evangelio de, ¿cómo se llama? De la Gran Comisión, es en el de Mateo. Ahora, en tu iglesia aparece Marcos 16:14. Yo voy a explicar algo el día de hoy. Voy a explicar algo el día de hoy sobre el evangelio de Marcos y hasta dónde llega originalmente Marcos. Por eso vamos a ir a medida. No se me adelanten, no se me adelanten. Ahora, ¿por qué digo o por qué creen que puede ser el día más importante este día domingo o el domingo de Pascua? ¿Por qué sería el más importante de todo? ¿Alguna idea? Amigos, no hay respuestas malas. ¿Alguna idea? Cote, dale nomás, y no desbloquéense nomás el micrófono y interrúmpanme nomás. Ya, yo creo que ese día debe ser importante puesto que al pueblo, a los habitantes, como que se les devuelve la esperanza al ver que Jesús resucita. Perfecto, buenísimo. ¿Alguien más? Yo. Aquí. Si tienes yo, Alexandra. Sí, que lo que habíamos estudiado hace 2 martes atrás era que el sábado fue el día de silencio, de la desesperanza, como decía la María José. Entonces este domingo es como un domingo de alegría, de vamos, eso. Sí, perfecto, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera decir algo distinto? Ahí, bueno, en el chat dice, por ejemplo, porque se cumple lo dicho por Jesús, se ve cumplido lo que fue dicho antes de la resurrección, y al resucitar vence a la muerte, porque Jesús resucita y manda a sus discípulos a trabajar. ¿Quién iba a decir algo más? Es una señal evidente que de la muerte se pasó a la vida. Ok, buenísimo. Todas las respuestas son válidas. Ahora, si no hubiese habido este día domingo, si no hubiese habido este domingo de Pascua, no hubiésemos sabido a lo mejor nada acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque su historia hubiera terminado con una crucifixión abrupta, con un sentido de muerte y ya. Y lo más probable es que eso hubiera pasado al olvido. ¿Por qué? Porque sería otro judío más crucificado, al igual que muchos otros judíos crucificados por el Imperio Romano, y como se vivía en un mundo tan sangriento, eso era parte del tiempo, un tiempo sanguinario, que fue testigo de miles de crucifixiones. O sea, no era la primera ni sería la última.
Entonces, sin la Pascua, ni siquiera hubiéramos tenido este Good Friday que le decían. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los gringos le llamaban Good Friday? Y decíamos, ¿cómo puede llamarse un buen viernes esto? Pero tenía que ver porque nace ahí la esperanza. Pero si no hubiera habido esto, no habría una comunidad que recuerde el suceso, porque no tendría un significado de su muerte. Su muerte no habría pasado desapercibida porque su muerte no habría tenido ningún sentido de morirse. ¿Se entiende? De modo que la Pascua, que el domingo de Pascua, es totalmente central. Es nuestro día más importante de la semana, podríamos decir así. Pero, aquí va nuestro pero, y aquí vamos a empezar a activar un aparato crítico en nuestra vida. Necesito que ustedes pongan de todo su aparato crítico a hacernos preguntas que a lo mejor antes no nos habríamos hecho. Y quiero que no tengan miedo a cuestionarse cosas, ¿ya? Eso quiero que lo erradiquemos. No hay miedos en este cuestionamiento, no debería haber, porque tenemos que preguntarnos, ¿pero qué era? ¿De qué se tratan las historias de Pascua? La respuesta va a ser casi automática y obvia. Bueno, Dios resucita a Jesús. Y eso es, pero lo más fantástico que hay. Ya, sí. ¿Pero qué significa eso? Se trata del milagro más asombroso que puede haber existido en la tierra, el hecho más espectacular. ¿Se trata de la promesa de Dios que hay vida después de la muerte? ¿O se trata de cómo Dios prueba que Jesús es su hijo? ¿Se puede tratar de todas esas cosas? ¿Es eso? Y cuando pensamos sobre la Pascua, cuando pensamos sobre este domingo, deberíamos considerar todas estas preguntas fundamentales. Una sobre todas. Por ejemplo, ¿qué clases de historias son las historias sobre la Pascua? Quizá nosotros ya venimos haciéndonos varias preguntas, chiquillos. Venimos haciéndonos preguntas sobre los milagros. ¿Qué siempre decimos de los milagros? Alguien que me responda. ¿Qué decimos de los milagros? De cualquier milagro. Gracias. Ultra, solo, ultra, rico. ¿Qué decimos de los milagros? ¿Se acuerdan que siempre decimos una frase? En una palabra, amigo, que los milagros son acontecimientos sobrenaturales que vive una persona o un círculo de personas. Perfecto, eso nunca lo hemos dicho. Pero gracias, gracias mi Rodercito, porque esa es tu visión de los milagros. Pero hemos dicho que los milagros, no nos quedemos solamente con el milagro. Los milagros son de Dios. Los milagros son de Dios, dice. ¿David iba a decir algo? Aparte, ¿me escucho? Sí, te escucha Kevin. Perdón. Voy. Vos habéis dicho que no nos centráramos en lo sobrenatural, sino que en la enseñanza que había detrás de ese milagro. Eso, Kevin, hoy estás brillante, brother. Hoy estás, pero tremendo, amigo. El Espíritu de Dios está sobre ti. Porque, ya, ok. Pero sí, en realidad eso habíamos dicho de los milagros. Recuérdenlo siempre, por favor, que no se les olvide. Que no nos centremos en el hecho portentoso, en lo sobrenatural del milagro, porque el milagro no solamente es un milagro y ya, es un hecho pedagógico de cómo Jesús quería enseñarles algo. O sea, siempre lo importante del milagro no era el milagro en sí, era lo que estaba atrás del milagro. Ahora, uno dice, ya, pero esta es una historia pascual, o sea, esta es una historia de la resurrección de Jesús. Pero, ¿por qué no cuestionarlo también? ¿Por qué cuestionamos todo lo otro y no nos da miedo a cuestionar? De hecho, hace poco subí un podcast que era sobre el libro de Jonás y hablaba de que era una novela y daba el significado de este libro de Jonás, así que si no lo has escuchado, vaya a escuchar Santos por Accidente, ¿ok? Y ahí está lo de Jonás más allá de los puentes. Muy bueno, Jonás. Muy bueno, Jonás, muchas gracias. Yo escuché a un niño hablando por ahí, tuve que mutearlo, dije, un espíritu se está manifestando, ok, no. Dice aquí, a mí siempre me marcó la frase, mujer, tu fe te ha hecho salva, la mujer que tocó el manto y fue sana. Buenísimo. Entonces, vamos a cuestionar este tipo de relatos, de qué se trata, qué significa. ¿Por qué no? Vamos a verlo desde otra forma. Dice, yo estoy esperando el otro capítulo. Buena, Adonis, bacán. Entonces, si cuestionamos los milagros y tratamos de ver la enseñanza más allá, también vamos a tener que hacer eso. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido y ustedes me van a decir a qué corresponde, ¿ok? En Santiago se esperan 17 grados y nubosidad parcial. Lo habíamos hecho anteriormente, pero ¿a qué se refiere esto?
Si usted lee esto y dice, en Santiago se esperan 17 grados y nubosidad parcial, ¿qué es? Ese es el estado Pronóstico del El clima. pronóstico del clima que se está... el clima de El la pronóstico ciudad. del tiempo. El tiempo. Ok, después, ¿qué sería esto? Ministro de Transporte aclara, no he anunciado alzas de tarifa de transporte público. ¿Qué es eso? Una noticia. Es una noticia, perfecto. Exacto. Una noticia. ¿Esto qué es? Dame la mano y danzaremos. Dame la mano y me amarás. Como una flor seremos, como una flor y nada más. ¿Qué es? Una ronda. Poesía. Una poesía. Poesía. Un poema, una poesía, ¿cierto? Ronda. Una ronda, dice la Pamelita. Niño poeta, dijeron por ahí también. Romeo. Ok. El niño poeta hizo famoso este poema, más que el autor. Ok. Y esto, ya sabemos, ya hemos diferenciado el clima, el tiempo, una noticia, un poema, y ahora, le pego con el mazo, payaso, chachazo, mi palabreo está escaso, si quieren probar suerte le instalamos un chispetazo, de pelo choclo en la calle me ando buscándome par de casos. ¿Qué es esto? Una obra de arte. Esa es Una obra de arte. Una obra. Una- De la guama. Una oración del Pastor Rocha. Una oración. Amigos, nosotros sabemos, cuando leemos algo así, nosotros decimos, ya, esto corresponde a una noticia, esto corresponde a una crónica, corresponde a un poema, pero en la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, nunca hacemos ese ejercicio. Entonces, todo lo que dice la Biblia, no, esto es un hecho real, esto es un hecho verídico, esto es un hecho demostrable. Chao. ¿Sí o no? Ni quién se atrevió a tanto. Perdóname por haberme atrevido a tanto, César. Perdóname si lo ofendí. Omití ciertas frases porque eran muy fuertes y dije, no voy a decir eso, algo de Abba. No quise decir nada de eso, entonces preferí omitirlo. Amigos, pero cuando leemos la Biblia, nosotros pasamos por alto que la Biblia también es un libro literario y como un libro literario hay que ver a qué género corresponde, si es poesía, si es una novela, qué tipo de relato es. Entonces nosotros en el relato pascual también tenemos que hacer lo mismo, ver a qué corresponde. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Tenemos que seguir preguntándonos, ¿con qué tipo de vocabulario se cuenta esta historia? ¿Cómo es usado este vocabulario? Ustedes cuando lean el Evangelio, cuando lean esta parte, ustedes pregúntense eso, ¿qué tipo de vocabulario está usando? ¿Tiene la intención de un hecho histórico? O sea, ¿tiene la intención de ser un informe histórico, de relatar la realidad, el hecho como es? Por lo tanto, ¿este relato será que debe ser entendido como historia? Dice contexto literario y contexto histórico. Muy bien, Dieguito. Entonces, ¿debe ser entendido como historia? Ya sea una historia correcta, una historia incorrecta, etc. Se usa un lenguaje de parábola o de metáfora para expresar, no sé, las verdades de un hecho observable, un hecho fáctico, se diría, ¿no? O una combinación de ambas. ¿Es algo de ambos o solo de uno? ¿Se han preguntado, díganme la verdad, alguna vez se han preguntado eso al leer este relato o al leer los relatos de la Biblia o relatos pascuales? ¿Se han preguntado eso? ¿Puedo interrumpir un poco, Santi? Claro que sí. Nico Orellana. ¿Sabéis que hace pocos días igual pensaba sobre todo este tema de los milagros que se leen en la Biblia? Y de repente, esto es una percepción absolutamente mía, me hago cargo de mis palabras. Totalmente. No te preocupes, amigo, no te preocupes. Dele nomás. Y aquí, este es el instante para cuestionarse. Si a alguien le molesta, qué bueno. No. La agarro con el mazo, chachazo, payaso. Porque de repente tenemos esta visión tan mística, tan mágica de los milagros, ¿cachai? Y, por ejemplo, un caso X, y multiplicó los alimentos, ¿cachai? Y de repente se imaginan que puso las manos encima y donde habían 2 aparecieron 4 y 8 y 16 y así sucesivamente. Y quizás lo que quiere decir es que tomó el pan y lo partió nomás. Entonces, de repente tenemos esta visión tan mágica, tan fantasiosa, y los milagros ocurren día a día en la vida, pues. Y estamos esperando que aparezca un polvo de hada sobre las cosas para decir, oye, esto ha sido un milagro. Pero no lo sabemos percibir quizás. Eso. Hermoso. Amigo, lo que usted acaba de decir es una reflexión hermosa. De hecho, bueno, podríamos verlo más adelante, el tema de los milagros de Jesús. ¿Y por qué apagáis la cámara? Santi, Yo
y que yo quiero complementar con lo que... Espérame, dice- dame 2 segundos para comentar lo que decía el Nico y te doy la pasada. Te doy el pase, no la pasada. La pasada no te la voy a dar. Pero te doy el pase. Lo que dice Nico es tremendamente cierto. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho de nuestra fe una fe muy mística, una fe que hemos espiritualizado todo. Entonces, la iglesia, el cartel más grande, hoy noche de milagros, hoy esto, los milagros, lo esto, y hemos enfatizado tanto el mensaje de los milagros que perdemos el significado del milagro, que perdemos lo que va más allá del hecho portentoso, que es lo que quería transmitirnos, lo que significaba el milagro para ese gente. ¿Se entiende? El milagro del gas. El milagro del gas, claro, el que dura, con eso se basan, porque hemos hecho de nuestra fe una fe de milagros, una fe de fachada. De hecho, en el libro parecido a ti dice, y Jesús es mucho más que unos cuantos milagros y una buena fachada. Gracias, Nico, por compartir eso. Rode, te doy el pase y seguimos. Ya, ok, mira, yo voy a complementar con lo que dijo Nicolás, que tiene toda la razón. Es completamente cierto, porque hay muchos lugares que como que emocionalizan o hacen como el milagro como algo místico, como algo lejano, como algo que pasa una vez de las 500. Y bueno, el tema es que cuando uno tiene a Dios en su corazón, tú te das cuenta que ya la visión de ver la sociedad, la visión de ver el mundo ya literalmente cambia, por ejemplo, en un montón de aspectos. Y te das cuenta que el Evangelio, obviamente, es algo que se tiene que ser estudiado, que constantemente tenemos que aprender más de la palabra, tenemos que informarnos de manera constante, pero eso no quita que obviamente que nuestra fe se vaya apagando. Al contrario, tenemos que ser apasionados, tenemos que demostrar un cariño, un fervor, porque la Biblia igual, hay partes de la Biblia que habla sobre justamente de mantener la llama encendida, justamente de amarnos, de abrazarnos, y justamente cuando tú amas, obviamente tú no amas de manera fría, porque tú lo haces con fervor, lo haces con pasión, y eso es lo que me gusta del Evangelio, que el Evangelio mezcla conocimiento, sabiduría, y a la vez mezcla la pasión, como que dos cosas que el mundo la pueden verla como incompatibles, el Evangelio la une y la complementa. Eso, mi gente. Sí, muy bien, Rodecito, ya te estaban tomando el tiempo. Muy bien, muy bien. Ahora, me gusta lo que están diciendo. Si quieren ir complementando, genial. Pero los que hemos sido educados, a lo mejor con una base cristiana, lo que hemos sido cuna de oro. ¿Hay alguien que haya sido cuna de oro? No levante la mano de la reacción. Hágame así. ¿Hemos sido cuna de oro? Hay varios que han sido cuna de oro, ¿cierto? Hay a Kimberly que estaba levantando la mano, la Milka, emocionadísima, dijo 3, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy bien. Gracias, Davidcito. Y nosotros venimos con una precomprensión. Anótese eso por ahí. Precomprensión del texto bíblico. Es decir, nosotros ya sabemos lo que dice el texto bíblico. Nosotros creemos saber a qué se refiere, de qué se trata, cuál es la simbología detrás. Ya lo tenemos. Entonces, si hablamos de la resurrección, ya sé cuál es. Ya sé a qué se refiere. Y si hablamos del relato de Navidad, ya sé a lo que se refiere. Tanto los que somos cristianos como los que no han sido cristianos, los que no son cristianos tienen una idea generalizada del cristianismo. Entonces también van con otra precomprensión. Venimos con un preconocimiento del texto bíblico y no permitimos cuestionarnos más allá porque ya conocemos el hecho. No, esto es así, pero probablemente no sea así. Y vamos a leer. Ahora quiero que me presten mucha atención o que le presten atención a Luquitas. Luquitas, siempre te molesto, perdóname, pero usted lee muy excelente. Vamos a ir a Marcos 16, del 1 al versículo 8, solo hasta el 8. Dice, una vez cuestioné inocentemente un milagro y lo relacionaron a mi falta de fe y nunca más fue lo mismo. Qué pena que a veces por no saber una respuesta, por no saber qué decir frente a esos cuestionamientos, le tachamos a la otra persona como, no, tú no tienes fe, te falta fe. No te faltaba fe, te faltaba alguien que explique de qué se trata. Perdón. Luquitas, vamos.
Ya, dale. Este es el relato del último día. Recuerden, tengan eso en mente. Vamos a escucharlo. Súper, dame un segundo para subirle el volumen al mic. Ahí sí. Ya. Marcos 16, del 1 al 8. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Perfecto. 16 del 1 al 8. Cierren sus Biblias y quiero que la mantengan cerrada. No la vean. Les voy a hacer una pregunta. Por favor, no la vean. ¿Quién removió la piedra de la tumba de Jesús? No vean sus Biblias. Un joven. ¿Quién? Un joven. Un ángel. Un joven. ¿Quién más? ¿Alguien dice más? Un joven. ¿Alguien más que sepa alguna otra cosa? ¿Cómo más se removió la piedra? No lo menciona Por el terremoto. No lo menciona, Ya. ojo. Muy bien. ¿Qué dijo Kevin? ¿Qué dijo Kevin? Perdón, yo escuché a Kevin. Por el terremoto. Por un terremoto. Perfecto. Tengan eso en mente. ¿Ok? Tengan eso en mente. ¿Cuántos ángeles eran? Había uno solamente. Uno. ¿Era un ángel? ¿Era un ángel? Solamente En el relato decía un joven. Un joven. Vamos acá. El terremoto es de otro relato. El terremoto es de otro relato de los evangelios, que dice que la piedra fue removida por un terremoto que hubo en la tierra y un ángel hizo que se ruede la piedra. ¿Qué dice aquí en este texto, Marcos? ¿Cómo se removió la piedra? Un joven. Dice que estaba removida. Dice que estaba removida. Se dan cuenta que nosotros nos acercamos al texto bíblico sabiendo qué está pasando y decimos que era un ángel. ¿Y dónde dice en Marcos que era un ángel? No dice que era un ángel. Dice que era un joven. Hay otro evangelio que dice que era un ángel. En realidad, bueno, vamos a ver más adelante que vamos a ver que habían dos ángeles según otro evangelio. Aquí dice que era un joven de túnica blanca. ¿Por qué nos pasa esto? Porque vuelvo a decir, vamos al texto con un preconocimiento. Vamos a hacer otro ejemplo rapidito. Alguien que pueda leer, que no sea Luquitas, que pueda leer Primera de Pedro 1:2. Rapidito, Primera de Pedro 1:2. ¿Cómo se llama? En Reina Valera 1960, por favor. Elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Ahí nomás, hasta ahí nomás, Davidcito. ¿Alguien más que pueda leer ese texto? Primera de Pedro 1:2. ¿Sí? Elegidos según la presencia de David, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser regocijado. No, es rociados con la sangre. Rociado. Bien. Otra persona, la última persona, el mismo texto. Perdóname, Gaby. Otra persona, el mismo texto. Yo lo tengo en otra versión. No, necesito Reina Valera, 1960. Yo tengo Reina Valera. Yo lo tengo. Ya. ¿Quién? ¿Quién? La Feñita, rapidito. Elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Hasta ahí nomás. Otra persona más. Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación Muy bien. del Espíritu. Hay dos personas que dijeron presencia y hay una persona que dijo presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al texto bíblico
conociendo ciertas palabras y leemos presencia de Dios, porque parece que dice presencia, el texto parece que dice presencia, pero dice según la presciencia de Dios. Y yo cuando leía el texto siempre leía, esta es la presencia de Dios, la presencia de Dios. No, presciencia. ¿Por qué? Eso simplemente es para ejemplificar, chiquillos. No es que le pase a uno, cometió un error. Es que nos pasa a todos. Cuando vamos a un relato bíblico, entonces no estamos leyendo el relato, sino que preconocemos el relato. Entonces había un ángel, entonces hubo un terremoto y removió la piedra. Entonces no estamos basando en el Evangelio de Marcos, y el Evangelio de Marcos no dice que era un ángel. Está diciendo que removió la piedra un joven de túnica blanca. O sea, que ni siquiera dice que él removió la piedra, que estaba removida. Entonces, vamos. Hay un lado que dice que los hechos de la Biblia, antes de irnos incitos al texto, porque ya vamos a ir. ¿Está entretenido? ¿Está apasionante? ¿Sí o no? ¿O me estoy alargando? No, está súper bueno la temática, amigo. Muchas gracias, Rode. Muchas gracias por ese ánimo. Ok, pero es para hacerlo dinámico y para que vayamos entendiendo cómo estudiamos la Biblia. Y así leemos. Y así le decimos, no, tú estás mal. Ojo, así hacemos. Entonces, un lado, hay dos polos en esta historia, para leer esta historia. Un lado nos va a decir que todos los hechos de la Biblia, absolutamente todos los hechos de la Biblia son literales y son indefectiblemente verídicos. Eso dice un lado. Y por otro lado, va a haber quienes dicen, al cual me suscribo, que no se preocupa realmente si los hechos son históricos o no. ¿Por qué? Porque no le interesa si en el relato había un ángel, como dice Marcos 16:1, en realidad no dice que había un ángel, era un joven, pero Mateo sí dice, Mateo 28:1, vamos a ver qué dice Mateo 28:1, lo voy a buscar rapidito. Dice lo siguiente. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo un gran terremoto. Mateo dice el gran terremoto. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esa Biblia no sirve. Está bien, Alexandra, me la hiciste. Mateo dice, entonces, para Mateo, Marcos se puede inferir que podía ser un ángel o lo que sea, ya. Uno, pero ¿qué nos dice el relato de Lucas? Vamos a ir a Lucas 24:4. Lucas 24:4, yo lo voy a leer rapidito. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente y tuvieron temor y bajaron con su rostro. ¿Cuántas personas eran aquí? 2. Eran 2. Y en el relato de Marcos, 1. En el relato de Mateo, 1. Y uno dice, ¿por qué hay estas diferencias? Bueno, a este otro lado no le interesa ver que el hecho sea verídico o no sea verídico, que haya sucedido, que haya sido histórico o no haya sido histórico, no le interesa, porque lo que le interesa es otra cosa. Lo que le interesa de esto es otra cosa. Por ejemplo, tampoco le va a interesar cómo combinan las historias. Por ejemplo, según Lucas, los discípulos se encuentran con Jesús en Jerusalén, en las cercanías de Jerusalén. De hecho, esperan ahí hasta el inicio de Pentecostés. Por eso en Hechos empieza en Jerusalén el Pentecostés, bla, bla, bla. Pero en los otros evangelios están y regresaron en Galilea, regresaron a Galilea. Y ahí se encontraron con Jesús resucitado. ¿Te das cuenta que hay cosas que son diferentes, que hay diferencias? Y esa forma de ver los hechos, no es simplemente que niegue los hechos o que no le interesa porque niega los hechos históricos, no pasó así, no, sino que le da lo mismo, pasa por alto eso. Sí hay un hecho histórico que es lo básico que todos concuerdan en su relato. El sepulcro estaba realmente vacío. Eso dicen todos los relatos. El sepulcro estaba vacío. Bueno, ahora, para muchos cristianos es tan central que el hecho sea histórico, tan central que el hecho haya pasado tal como dice la Biblia, y si no pasó ahí, mi fe se va a la mugre. Yo he escuchado muchas personas que dicen, loco, si esto no pasó así, entonces me fui a la B. Y de hecho citan, para poner su postura, citan 1 Corintios 15:14, si mal no me equivoco, que dice, y si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación y vana sería nuestra fe. Ya, estoy de acuerdo con esa afirmación.
Estoy de acuerdo, me parece bien, pero ahora, que el sepulcro haya estado vacío, no tiene que ver solamente con un hecho histórico. No es simplemente que las cosas pasaron así y ya. No es hacernos la pregunta, bueno, ¿sucedieron o no sucedieron? Porque poner el énfasis en esta realidad histórica, considero que hace perder el significado más allá de lo real o de lo observable. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta de eso? ¿O sigo? ¿Continúo? Sigue. Gracias, Gemi. Sí, dale Gracias, nomás. Gemi. Estamos Ya. expectantes. Entonces, miren, le estoy tratando de hacer ver la resurrección, me estoy dando las medias vueltas, pero quiero hacerles ver otra perspectiva de lectura, ¿ya? Eso es simplemente, no es que, ay, me van a matar la fe, no. Es que cuando las historias, cuando el texto bíblico se trata principalmente como que fuera un acontecimiento histórico totalmente único, a menudo vamos solamente a la pregunta, ¿sucedieron o no? Lo que no nos permite pasar a la siguiente pregunta y que considero que es la más importante de todas. ¿Qué significa este acontecimiento? ¿Qué significa que esto esté impregnado acá? No importa si sucedió o no, no importa, ese no es el tema. El tema es qué significa entonces. Entonces deberíamos iniciar con una pregunta fundamental, que es con la que iniciamos. ¿Qué clase de relatos son estos? ¿Se acuerdan que dijimos? Bueno, sabemos leer las noticias, sabemos leer ¿cómo se llama? El tiempo, sabemos todas esas cosas, pero no sabemos leer la Biblia. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar, ¿qué clase de relato es este? Entonces, solamente para propósito de esta clase o de esta mesa, vamos a proponernos dos opciones, solamente dos opciones, ¿ya? ¿Son hechos históricos o son parábolas? ¿Ya? ¿Estamos? Van anotando, si están anotando. Este mensaje de Pascua, o son hechos históricos, o sucedieron tal cual como dice el texto bíblico, que tendría varias diferencias entre evangelio y evangelio, o son parábolas. Y aquí empieza a explotar la cabeza de muchos. Porque cuando se ve como historia, su propósito simplemente es informar públicamente de un hecho acontecido, de un hecho que se puede observar, un hecho que puede haber sido presenciado por cualquiera. Es decir, si nosotros hubiéramos estado allí, si hubiera estado Pilato, hubiéramos podido tomar una foto y hubiéramos visto cuando el ángel deslizaba la piedra y entraba al sepulcro y hubiésemos visto que estaba vacío y se podía fotografiar ese lugar. Hecho histórico. Cuando vemos las historias como parábolas, el modelo de la parábola, el modelo sería, para esta interpretación, sería como Jesús interpretaba las parábolas, ¿no? Es como Jonás, sí, perfecto. Jonás tiene mucho, es una novela, tiene mucho como este tipo de parábola. Pero los cristianos están de acuerdo, yo creo que la mayoría de cristianos vamos a estar de acuerdo en que el significado de las parábolas no depende si es que este hecho es históricamente verdadero o no, eso no importa. O no, yo por lo menos, no sé ustedes, no sé si conocen a algún cristiano que se preocupe del hecho de saber si realmente el samaritano existió, el buen samaritano existió o no, si realmente ayudó a ese tipo o no ayudó, o si el padre del hijo pródigo le dio la bienvenida cuando llegó su hijo después de haber malgastado su dinero. ¿Quién podría decir, oye, me preocupa mucho si existió o no existió ese papá? Me preocupa mucho si es que el buen samaritano existió o no. Nadie. Pero nadie tampoco podría decir que estas historias no son verdaderas. Nadie podría decir que estas historias no son verdaderas solo porque no sucedieron. Son verdaderas. Aunque no hayan sucedido, son historias verdaderas. Son historias que quieren enseñarnos algo, ¿o no? ¿Se va entendiendo por dónde voy a ir? Entonces, ver la historia de Pascua, ver este domingo de resurrección como una parábola, no va a implicar que se niegue la verdad del hecho fáctico, del hecho observable, sino que queremos dejar una pregunta abierta, porque el énfasis, ¿a quién le vibra el teléfono? Muchas gracias al que le estaban llamando. Dice, una parábola puede ser representativa de distintas situaciones, de hecho puede tener distintos significados, Gaby, eso está muy bien. Entonces, si vemos esta Pascua como una parábola, no implica, y eso quiero que lo anoten para que después no me malinterpreten, no, dijo que una parábola no existió, no, que sea una parábola no quiere decir que estemos negando el hecho
fáctico, el hecho real, el hecho observable, sino que dejamos la puerta abierta, la pregunta abierta, porque queremos poner la importancia no en la historia, sino en el significado de la historia. Y yo quiero optar por ese camino. Entonces, ver la historia como ver la historia de Pascua como una parábola, como narraciones parabólicas, es como decirnos, crean lo que ustedes quieran sobre estas historias. Crean, si quieren creer, crean que sucedió de esa forma, o si no sucedió de esa forma, da lo mismo lo que crean en ese sentido. Hablemos sobre lo que significa. Eso es lo que nos importa. ¿Qué significa? Si creen que la tumba está vacía, bien. Bien, ahora, ¿qué significa que la tumba esté vacía? ¿Qué significa esa historia? Si creen que las narraciones de Jesús, donde pudieron haber sido grabadas de video, todas las cosas que dijo Jesús, todas las enseñanzas de Jesús pudieron haber sido grabadas por una filmadora y son tal cual como dicen los evangelios, está bien, pero ¿qué significan esas historias? Y si, por ejemplo, no estás seguro de lo contrario, estás seguro de que absolutamente eso no sucedió de ese modo, de que nada de eso fue así, ya, bien, pero ¿qué significa esas historias? Dice, puede haberse contado como en modo de leyenda para después ser contada como una tradición para no ser olvidada. Es una pregunta, ¿verdad? Puede haberse contado en modo leyenda para después ser contada como una tradición para no ser olvidada. Sí, es que de hecho puede ser contada como una historia que tiene un significado, porque le están dando el significado a la muerte y están diciendo que no me quiero adelantar a lo que vamos a ver, porque lo vamos a ver, pero le están dando un significado al hecho que están contando, ¿me entiendes? Le están dando un significado, no solamente para que no sea olvidada, sino para que signifique algo para los que van a escuchar este relato. Entonces, la historia de Pascua, Marcos, el primer evangelio, ya sé que me queda poco tiempo, estoy corriendo, así que no me miren así. Yo veo que la Priscila ya me está mirando, ¿no? Pensé que ya me estaban mirando. Ok, no me miren mal. Yo estoy corriendo, de verdad estoy haciendo, pero es que es muy importante lo que le estoy diciendo. Ahora, la historia de Pascua dice, esto está mejor que el final de Verdades Ocultas. Pri está dormida. Ya. Ok, vamos a ir. Ya vamos a llegar a la historia en sí. Es que tengo que darme toda esta vuelta, chiquillos. ¿Por qué? Porque la historia de Marcos, como el primer evangelio, recuerden, es el primer evangelio. De hecho, muchos de los otros evangelios, Lucas y Mateo, deben haber tomado como fuente a Marcos para escribir su evangelio. Y después ha aumentado cosas de acuerdo a su investigación, a su contexto, etc. Pero Marcos parte. Entonces, si bien quien había escrito antes que Marcos habían sido las cartas de Pablo, esas estaban una década antes que la de Marcos. Entonces se refiere Pablo a la resurrección de Jesús, sí, pero Marcos nos provee la primera historia, el primer relato de Pascua, porque esta historia, por más de una razón, nos va a sorprender. Se vacunó, se siente mal. Ya, ahí dijo la Ana Paula que se había vacunado. Ahora, vamos a verlo en dos aspectos, porque dijimos, o puede ser, vamos a ver dos formas de este relato. O puede ser, ¿qué cosa? Historia, o puede ser una parábola. Una parábola. Muchas gracias al que está participando. Excelente, tienes un 7 al libro inmediato. Anotación positiva también. Anotación positiva, señor. Ya, entonces, primero, tenemos que saber los hechos históricos. ¿Qué cosa? La historia es muy breve. Solamente son 8 versos. Santiago, pero no son 8 versos. Ya vamos a hablar de eso. Si lo comparamos con otros evangelios, por ejemplo, Mateo tiene 20 versos, Lucas tiene 53 versos y Juan tiene 56 versos que están divididos en 2 capítulos. Es un hecho como historia, Marcos como historia. Marcos no hace referencia a la apariencia de Jesús resucitado hasta el verso 8. Vamos solamente hasta el verso 8. Ustedes consideren eso. La historia sobre apariencia de Jesús, la aparición de Jesús, se encuentra en otros evangelios. Otra cosa más, la historia de Pascua de Marcos termina abruptamente. Y ya vamos a ver por qué. Hay algunas diferencias en los evangelios, ya dijimos algunas. Dijimos que habían en unos 2 ángeles, en uno un ángel. Viste que cuando iban en el evangelio de Marcos, leímos los primeros versículos, iban yendo al sepulcro y estaban preguntándose, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a hacer para remover esa piedra tan pesada? Eso era lo que se preguntaban estos locos. Pero cuando llegan, ya esa pregunta da lo mismo. ¿Por qué? Porque ya la piedra estaba removida. Ahora,
Mateo agrega 2 detalles a esta historia. Primero, explica cómo la piedra fue removida. Hay un temblor, hay un terremoto, lo que había dicho Kevin, de hecho. Y también dice cómo es el ángel. Dice que su apariencia era como un relámpago, cuyas ropas eran blancas, resplandecientes. Y ellos ven eso hacer rodar, este ángel hace rodar la piedra del sepulcro. Entonces, solo Mateo, creo que solo Mateo parece que es, que habla de la presencia de los guardias en el sepulcro. O sea, ya vamos viendo que cada uno le va añadiendo a su relato algo distinto. Ahora, si vemos a Marcos, y con esto termino esta parte, de 17 partes más que nos quedan. No, con esto ya estamos terminando, tranquilos. Y Marcos como parábola. ¿Qué significa la historia de Marcos entonces como parábola? Les recuerdo que la parábola, y esto vuelvo a decirlo para que ustedes no me saquen de contexto, ni mucho menos, que decir que se puede leer este relato como parábola no quiere decir que estemos negando el hecho real o la realidad observable, el hecho fáctico. No estamos diciendo esto. Simplemente se pone el tema observable, el tema fáctico de lado. ¿Para qué? Para que haya una enseñanza detrás. ¿Cuál es lo significativo? ¿Qué significa? Porque la historia de un sepulcro vacío es poderosamente evocativa, esta historia, por loco. Esto es tremendo. Entonces, primero, ¿qué significa? Vamos a ver como significados parabólicos en esto. Jesús fue encerrado en el sepulcro, pero el sepulcro no puede contener a Jesús. La piedra fue corrida. Segundo, ahí hay un significado. Segundo, que no le encontraran en la tierra de los muertos. No está aquí, de hecho dice el texto, no está aquí, miren el lugar, les hace ver el lugar. No está aquí donde lo habían puesto, ya no está. El comentario de Lucas, de hecho, en el Evangelio de Lucas, dice, ¿por qué buscan entre los muertos a quien está vivo? Brígido. Entonces ya hay otro significado. Se dan cuenta que lo que nosotros hacemos es interpretar, lo que nosotros estamos buscando es el significado de lo que realmente significa que haya estado vacío el sepulcro. Ahora, otra cosa, Jesús ha resucitado. Y esto le dice el mensajero, este ángel, finalmente ángel viene de angelos es mensaje, es un mensajero. Ya, eso para que lo tengan claro. Este mensajero, este ángel, menciona explícitamente la crucifixión de Jesús. Jesús fue crucificado por las autoridades, por este imperio romano, pero fue resucitado por Dios. El significado es que Dios ha dicho que sí a Jesús y no a los poderes que lo mataron. ¿Se da cuenta? Hay otro significado ahí. ¿Qué más? A sus seguidores les promete que los van a volver a ver. Eso les promete a sus seguidores. Y tal vez, como muchos teólogos han sugerido, es que vuelvan a Galilea, según el Evangelio de Marcos, significa que regresan donde todo comenzó, donde la historia comenzó. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Dónde comienza el Evangelio? Y nos volvemos al capítulo 1 de Marcos y vemos que el Evangelio comienza en el camino, en el reino de Dios, en este reino que tanto predicaba Jesús. Todo vuelve allá. Si todo vuelve al comienzo, es que todo vuelve al reino de Dios. Todo vuelve a este camino de seguir liberando a las personas, de sanar, de servir. Ahora, quiero que nos quedemos con este relato de Marcos, porque Marcos tiene un término abrupto, chiquillos. Los manuscritos más antiguos finalizan en el verso 8, y vamos a leerlo de nuevo, por última vez. Ahí puse Marcos 16, y dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vieron el sepulcro ya saliendo el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, nos dice que es un ángel, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Le dicen: miren, no hay nada.
Pero id, decid esto a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y ahí termina. ¿Les cuento algo? Ese era el final más antiguo de Marcos. El resto del verso 9 al verso 20 es un añadido posterior. Amigos, voy de vuelta al hogar, estaré manejando pero escuchando. Bacán. Vuelvo a decir, el resto, después del verso 8, chiquillos, del verso 9 en adelante, es un añadido posterior. Porque a muchos posterior, no les gustó el final, porque es un final muy abrupto. Entonces se asume que hay un final alternativo porque podría haber sido añadido posterior, después. Eso lo dice la crítica literaria, la crítica textual, que podría haber sido añadido. Incluso hay Biblias que hacen notar eso con una línea. No sé si su Biblia, pero hacen notar con una línea hasta el versículo 8. Hay una división ahí. E incluso hay algunas que tienen notas al pie de página para esa reflexión. Creo que la de Rafa tiene esa línea divisoria, ¿verdad? Sí, ¿viste? Hay varias Biblias que tienen esas Biblias divisorias porque hacen notar eso. El resto es un añadido. Nosotros con Josué, cuando vimos de la última semana, optamos por suscribirnos al final corto. A decir, bueno, vamos a terminar el texto ahí. NTV aparece que es un añadido, ¿viste? Sí, aparece que es un añadido. Sí, eso no es que yo me estoy inventando y que le estoy diciendo algo de dónde lo saqué, no. Eso es así. Ya está comprobado, ya ha sido superado. El resto es un final alternativo que lo añadieron después porque decían, ¿cómo puede ser que el evangelio termine en el miedo de estas mujeres? Vamos de nuevo. Si nosotros nos suscribimos a este final corto, inquietante, ¿qué sucedió aquí? ¿Quiénes son las que van a proceder con los ungimientos mortuorios? ¿Cómo se dice mortuorios? Bueno, según la cultura, son las mujeres las que hacen esto, porque ellas son las que pueden quedar impuras, porque ellas son impuras casi la mitad de su vida. Entonces, ellas podían tocar a los muertos y hacían estas cosas mortuorias. Y los 12, como llamaba Marcos a los apóstoles, que ahora son 11 en realidad, ya están fuera de escena. Y es lógico, por ejemplo, si la guardia real, o sea, si la guardia imperial, no real, imperial estuviera en el sepulcro y aparecen los discípulos, queda la mansa patada. ¿Por qué? Porque va a haber fuego, porque van a matarlos. Ellos están huyendo, ellos están escondidos. Entonces van las mujeres al sepulcro y van pensando, ¿será un problema cómo vamos a mover la piedra? Entonces, ¿cómo la vamos a mover? Y se hacen este cuestionamiento, pero cuando van a la sepultura, porque obvio es pesadísima esa piedra, la piedra ya ha sido removida y en su interior se encuentra un joven que el evangelio de Marcos no da la identificación. En Mateo dice que es, y en otros evangelios también dice que es un ángel, pero vuelvo a repetir, ángel viene del griego angelos, que es mensaje, mensajero, y es una persona efectivamente con un mensaje. Les comunica el mensaje y les dice, no se asusten. Primera cosa, decirles que no se asusten era lo mejor que les pudo haber dicho, porque, loco, el cuerpo no está, el cuerpo del maestro. La piedra está movida. Todos tienen miedo porque porque los pueden matar. Todos tienen miedo. Entonces, ustedes buscan al crucificado, pues ya no está crucificado. Jesús crucificado ya no está, él ya resucitó. Eso les dice el loco. Este que fue crucificado por los poderes del imperio, por la religión, ahora es resucitado, pero resucitado por el poder de Dios. Y les dice, ya no está aquí, ya no lo busquen aquí. Miren dónde lo pusieron, ya no está ahí. Ahí les muestra de manera visual. Corroboren que ya no está. ¿No está? Ok. Entonces, después de eso le dice, vayan y díganle a los discípulos. Y a Pedro, ¿cacha? Y a Pedro que lo verán ¿en dónde? ¿Dónde dice el texto que lo van a ver? Delante de él. Delante de él, ¿pero en qué ciudad? Galilea. En Galilea. Entonces a las mujeres se les encomienda esta divulgación de la noticia. Son las primeras evangelistas, las primeras apóstolas porque la acompañaron. Dice, las mujeres acompañaron a Jesús tanto en el proceso de muerte y la resurrección. Las mismas mujeres para siempre fueron cuestionadas. Siempre estuvieron ahí. Exacto, Dieguito. Muy bien. Son las primeras evangelistas, las primeras apóstoles, porque son las primeras en divulgar esta noticia.
las que van a anunciar que el Cristo crucificado ahora ya resucitó. Pero hay otro encargo más, hay un encargo especial detrás. Y la tradición afirma que el escritor de este evangelio, el escritor de Marcos, era un discípulo de Pedro. Y Pedro sale en este evangelio como imprudente, como impulsivo, como salvaje, como quien niega a Jesús. Pero este también a su vez recibe redención. Entonces el mensaje va a ser doble. Deben anunciar, primero, la resurrección, y segundo, deben ir a encontrarse con Jesús en Galilea. ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres salen desconcertadas, temblorosas. ¿Y dijeron o no dijeron algo? ¿Dicen algo las mujeres? Según el texto, hasta el versículo 8. Y ahí termina. No. Loco, las mujeres no les dicen nada. Las mujeres salen temblorosas, desconcertadas, al punto que no dicen nada. Y aquí termina el testimonio del manuscrito más antiguo de los evangelios. Termina así, ¡pah! Con miedo, temblorosas, sin decir nada. Y para muchos se ha hecho un tremendo problema pensar que un evangelio pueda terminar así. De hecho, nadie de nosotros podría contar la historia hasta ahí, ¿cierto? Porque a quien se les había encomendado difundir esta noticia, la frenó el temor. Pero ¿qué tal? Y esta es la alternativa que quiero plantearles. ¿Qué tal si ese era el plan del escritor? ¿Qué tal si el escritor de Marcos quería ese final abrupto por algo? Porque si ustedes se dan cuenta, todo el evangelio de Marcos, vez tras vez, hacía ver a los discípulos atemorizados, carecidos de fe, torpes, y como que Jesús siempre estaba retando. En el evangelio de Marcos ustedes van a ver que Jesús siempre está retando a los discípulos. Por alguna razón siempre los está retando. Ahora, es solo en los últimos capítulos que hemos visto a las mujeres que emergen con valentía y entendimiento. Pero ahora las vemos también atemorizadas. Ellas están ahí inmóviles, chiquillos. Recibieron una mala noticia y el texto nos muestra que no le quieren decir nada a nadie. Pero ahora los destinatarios de este evangelio, los que van a leer este evangelio, los que ya tienen en sus manos este evangelio, este registro histórico, saben que es exactamente, o sea, saben en ese momento, tienen el mismo conocimiento que tuvieron las mujeres en ese tiempo. ¿Se atemorizarán para dar testimonio? Esa es como la pregunta que queda con este final. ¿Ustedes también se van a atemorizar para dar este mensaje? Nosotros, que vamos a leer este mensaje, ¿ustedes se van a atemorizar para dar el mensaje así como se atemorizaron todos? ¿Como fueron sus discípulos? ¿Como fueron las mujeres? Quizás aceptar este final corto, este mensaje, este final desconcertante, no es necesariamente algo negativo. Puede significar una intención de desafío para los que vamos a recibir este evangelio. Los que en ese tiempo y en este tiempo reciben ese evangelio. El mensajero les dice que Jesús les va a esperar en Galilea. Vuelvo a decir, Galilea, el lugar donde todo comenzó. En ese sentido, el relato se torna circular. Parte en Galilea y vuelve a Galilea. Parte a Galilea desde el camino de Galilea a Jerusalén, pero ahora desde Jerusalén nuevamente hacia Galilea. La historia termina en el mismo lugar, en ese círculo. Pero aquí comienza algo nuevo. La vida siempre es un camino. Siempre nos vamos a dirigir a un lugar. Los 12 también, los 12 están atemorizados. Bueno, 11 están atemorizados, están inmóviles por el temor. Y el temor no de contemplar la resurrección de Jesús, sino el temor de que pasen lo mismo que va a pasar el Nazareno, que pasen lo mismo que Jesús, que tengan el mismo destino, que los vayan a matar. Entonces, avanzar de regreso a Galilea es un paso de cumplimiento de este plan divino. ¿Qué quiere decir? Que estamos todos en el camino. Y te hace esta pregunta: ¿tú en qué camino estás? ¿En qué camino quieres estar? ¿Iremos al encuentro de Jesús o nos quedaremos con el temor con este mensaje? El milagro de la resurrección nos invita a seguirle incluso cuando creamos que está todo perdido, cuando ya no hay escapatoria, cuando ya no hay esperanza, porque aún en esa hora más oscura no todo está perdido. Siempre, siempre puede resurgir la vida. Y termina el Evangelio de Marcos. ¿Se entiende? Es un mensaje tremendo, loco. Es un mensaje que si nos planteamos solo en el hecho histórico, perdemos la riqueza de lo que nos está diciendo hoy en día.
¿Qué significa que Jesús haya resucitado? ¿Qué significa para ti que Jesús haya resucitado? Y si Jesús resucitó y tú crees con todo tu corazón que Jesús resucitó, ¿por qué muchas veces vivimos como que Él no hubiera resucitado, sin esperanza y sin querer un nuevo camino? ¡Pum! Y así termina. ¿Les gustó? ¿Preguntas al respecto? No. Diga nomás. Que busqué en la Biblia que sí sirve y habla en Marcos, en el 15, en el versículo 15, que es la gran comisión, que se supone que todo es como nuestro propósito, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero eso está en los versículos que están como cuestionados, entonces como que necesito una explicación. Claro, lo que te decía es que eso es un añadido posterior. El mensaje de los manuscritos más antiguos del Evangelio de Marcos termina en el versículo 8. Y nos quisimos quedar con ese final corto, con ese final sin añadidura, porque era un final que dejaba la pregunta abierta. ¿Qué vas a hacer tú con este mensaje? ¿Vas a aterrorizarte? ¿Vas a callarte solamente por el temor? ¿O vas a compartirlo porque crees que puede resurgir la vida? Y también esa parte, muy bien, Rafa, esa parte es la que añade Mateo 28, 19, dice, Y esta es la sale- gran comisión. Y no estoy mal, igual salen Lucas y Juan. Uh-huh. Sale, no así tal cual, pero sale también. No, sí, no sale tal cual, pero es como súper similar. Pero se van dando cuenta que tenemos que ir cuestionando esto y verlo como parabólico, verlo como un relato de parábola, nos hace ponerle el énfasis no en si sucedió o no es lo interesante. Lo interesante es lo que significa para nosotros hoy en día que Jesús haya resucitado, que el sepulcro esté vacío. Eso es lo importante. Por eso mira, las ciencias bíblicas tratan de explicar el hecho demostrable. La apologética trata de contradecir de cierta forma a las ciencias bíblicas, porque busca los hechos reales, decir, no, sí tenemos pruebas de este acontecimiento histórico. Y la teología a lo mejor no se queda en esos dos aspectos ni en esos dos polos. La teología buscar el significado de qué significa este hecho en sí para nosotros hoy en día. Y ese es mi trabajo también. Listo. ¿Alguna pregunta más para irnos con los podcasts? Porque hemos finalizado, ya podemos parar el recording to... Gracias, chiquillos. Antes